hemos creado el mejor método científico para poner a prueba calidades de guantes. Hemos logrado encontrar la forma para poder comprobar si tus guantes se deshacen como el agua o realmente protegen. ¿Qué tanto resistieron estos guantes? Hola a todos, buenas rutas, sean bienvenidos a otro capítulo más. Y hoy vamos a hablar del cuero, ya sean chaquetas, pantalones o guantes. Vamos a hablar con expertos del cuero. Además, pondremos a prueba estos guantes y haremos la prueba de qué tan efectivos son a la hora de caernos. ¿Cuánto cuesta realmente una chaqueta de cuero? ¿Por qué vale 3 veces su valor de una normal? ¿Por qué es tan importante usar indumentaria de cuero? ¿Por qué la utilizan los pilotos del GP3, GP1 y GP2? ¿O hasta ese motoquero experimentado? Hoy hablaremos con expertos que nos responderán todas esas dudas. Vamos a revisar todo lo que necesitas saber para que te compres tu próximo accesorio de cuero. Todo aquí y ahora. Al comenzar en el mundo de las motos, la verdad es que todos nos vamos por las chaquetas o protecciones de tela o cordura. Pasa que si algo tienen en común un piloto del GP3 y don Juanito, el motoquero del barrio, es que usan cuero. Y la verdad pasa que con respecto al cuero, entiendo que puede costar 3 veces lo que vale una chaqueta normal, pero les quiero contar algo. En mi vida como motero ya llevo 3 chaquetas de tela, las cuales en promedio tienen una durabilidad de 1 año, 2 años. Con el dinero que yo he gastado en estas 3 chaquetas ya me hubiese comprado una de cuero. Y en cuanto a la durabilidad, estamos hablando de casi 10 años. Protección real. Cuando hablamos de cuero, tenemos real protección. Pasa con las telas normales, aunque sea cordura, que a una distancia de roce mayor se deshacen igual que una tela normal. Por eso es que al final y al cabo se sigue usando cuero en competencias como el MotoGP. Pero, ¿qué tanto dura un guante de cuero versus uno de cuerina? Eso lo vamos a ver ahora y lo vamos a poner a prueba. Aquí, él es Manolo y hoy día nos va a ayudar con esta prueba. Saluda a la gente, Manolo. Hemos creado el mejor método científico para poner a prueba calidades de guantes. Después de un esfuerzo muy grande en producción conmigo y con Silvestre, hemos logrado encontrar la forma para poder comprobar si tus guantes se deshacen como el agua o realmente protegen. ¿Cómo se anda en moto? Una para arriba y todas para abajo. ¿Habrá funcionado este experimento? Vamos a ver. No. Ahí podría estar tu dedo, créeme. De hecho, vean cómo al instante se deshizo esto, se desarma solo. Para nada bueno. Ahora vamos a probar estos.
Ahora, permíteme, Manolo, vamos a colocar estos guantes aquí. Eso. Perfecto. Aquí. Y vamos a darnos otra vuelta. Estos para afuera. Prefiero andar así. Let's go. Vamos a ver cómo le fue a Manolo esta vez. Perfecto estado, nada en la tela y solo se raspó lo que se tenía que raspar. Que en este caso, la verdad, es el práctico TPU protector de nudillos. Creo que no hay prueba más clara de esto. Un guante de cuero siempre te va a proteger mucho más. Prefiere cuero. Prefiere anti-dead. Podemos hablar de durabilidad, podemos hablar de comodidad, pero realmente yo nunca he usado una chaqueta de cuero. Así que para esto, no se diga más y vamos donde los expertos. Banda, estamos en Alpha Moto Store con Luke. Digo, la peor a ver, hermano, que no podíamos. Hagámosla de nuevo. Eso. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Voy a tenerlo por acá. Vamos hoy día a hablar del cuero, Luke. Necesito que tú como experto nos digas ¿por qué hoy día el cuero es tan importante a la hora de elegir protecciones de motos? Hay distintas protecciones de moto, hay distintos materiales. Va a depender mucho de tu uso, pero si estamos hablando de cuero, creo que el cuero es lo más seguro por distintos factores. Uno, por la durabilidad. Segundo, por todo lo que aguanta en cuanto a lo antiabrasivo, disculpa, que es, ¿ya? O sea, aguanta mucho tiempo en una caída, ponte tú a 100, 120 km por hora, hasta 170 o 200, dependiendo del cuero que estés ocupando. Y dependiendo del tipo de cuero, y a eso me refiero con que tenemos también, que vamos a hablarlo seguramente, cuero de vaca, cuero de canguro, cuero de todo, hay cuero de todo, hay cosas inimaginables. Hasta el cuerito que están pensando ustedes. Se tira para atrás. Muchos tipos de cuero, por ejemplo este traje tiene otro tipo de cuero diferente a este. Mira, este traje por ejemplo es un traje de cuero de vaca. Es el mismo cuero que estamos ocupando en este traje, este mismo de acá, el mismo de la chaqueta. Ya, este es cuero de vaca italiano. Ya, no es que la vaca. La vaca. ¡Viva aquí! Por eso lo ven tan liso. Por eso lo ven tan liso, tan moldeable. Es un cuero que es de calidad premium, ¿ya? Es un cuero que es de primera calidad, ¿ya? Es cuero, como digo, de vacuno,
¿ya? Pero también tenemos otros tipos de cuero, a diferencia de este. Bueno, como pueden ver, se ve impecable el acabado, y eso es por la calidad, ¿ya? Porque tenemos distintos cueros. Hay cueros Hudson que son de repente más brillantes, hay otros que son más opacos, hay otros que son más suaves y unos más duros. Eso va a depender solamente del curado del cuero, ¿ya? Y la calidad de este, ¿ya? Hay cueros de grano completo, cueros de grano separados, cueros de 1 milímetro, 1 milímetro, 2, 1 milímetro, 5, 2 milímetros, 3 milímetros. Va a depender generalmente del uso que le queramos dar. Les dije que él sabía, ¿no? Les dije que él sabía. Oye, ¿y esos trajes de allá? Estos de acá te los muestro si quieres. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, acá estoy viendo que este tiene perforaciones. ¿O es como un acabado como para ocuparlo, para que tenga un poco más de ventilación? Sí, estos son perforaciones y son súper útiles en pista. Bueno, y más que en pista, sabéis que en cualquier ocasión que vaya a ocupar un traje de cuero, porque un traje es una sola pieza que al final tú sabéis que te vaya a cagar de calor. Está ahí por dentro muerto de calor, y para evitar eso, nosotros, bueno, todos los trajes, este por ejemplo es de stock, que es un traje como para ocuparlo en una salida de fin de semana, podéis salir por ejemplo a las cuestas con este traje, pero también si ustedes son gente que compite, yo lo que les voy a recomendar, y vamos a tirar este loquito al suelo, permiso amigo, vamos a dejar por acá. Si ustedes quieren competirse, de bonito. Aquí tenemos por ejemplo un ejemplar de un equipo que está ahora corriendo en... Entonces aquí ya tenemos otro perforado, tenemos un traje que es perforado en su mayoría, en piernas, acá en los brazos también, tiene perforaciones, acá adelante, por la parte trasera también, disculpa, por la parte trasera podemos ver que también tiene perforaciones. Todo esto para que el piloto esté cómodo, esté fresquito, porque tú en la moto, en una posición deportiva y compitiendo, vaya a estar moviéndote como ir al gimnasio, literal. Oye, Lucas, yo quiero aclarar algo aquí. Yo me iba a poner uno de estos, pero la verdad es que estoy un poquito gordito y como que las tallas estándar no me anduvieron quedando bien. Me voy a sincerar, banda. Pero en este caso, ustedes tienen la solución para ese tipo de cosas. Lamentablemente no. Sí, tenemos la solución para eso. Sí, podemos... Baja de peso. Tenemos un plan en el gimnasio. Convenio con Antied. Tenemos para la opción de cualquier cuerpo. O sea, si tú eres más gordito, si eres más flaquito, si eres más alto, más bajo, tienes las piernas largas. Todos somos distintos, así que aquí hay trajes para todos. ¿Y cómo logramos eso? Porque aparte de las tallas estándar, como estos trajes que ven acá, que son estándar, o sea, este es un talla XL, por ejemplo, nosotros hacemos una medida para cada piloto. O sea, si tú te quieres medir, nosotros te tomamos un total de 30 medidas con las cuales te va a quedar el traje perfecto. Perfecto, perfecto. De hecho, gracias a eso, tú puedes tener la mejor movilidad dentro de la moto, no te va a quedar el tiro muy largo ni muy corto, las mangas te van a quedar justo en el lugar donde tienen que quedar. No te va a tirar de la espalda, que es algo súper importante al momento de ponerse un traje. Aquí en Alfa Moto Store con Antidea tienen solución para todo lo que necesitas, menos para que se te quite los huevos. Oye, ¿qué hay de cierto en que una chaqueta de cuero bien mantenida, bien cuidada, te puede durar inclusive 10 años o más? Es verdad, sí, es muy verdad. De hecho, hay productos específicos para el cuero, hidratantes y renovadores de cuero, ya los que permiten que el cuero dure mucho, mucho más. Ahora, lo normal es que una chaqueta de cuero te dure así perfecta, yo creo que unos 5 años, y estamos hablando de chaquetas de moto como las que tenemos, como la que tenemos aquí, por ejemplo, que se envejecen y puede durarte, como dice Hudson, unos 10, 15 años si la cuidáis bien. Un dato no menor, banda, es que hoy día estamos hablando con una de las marcas especialistas y premium en el GP3 en Chile. O sea, hoy día ustedes están vistiendo a varios pilotos y han apostado por toda la competencia racing de motos en Chile. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde salió? Cuéntale a la gente de todo este mundo. Bueno, fue algo súper loco. Pudimos congeniar, se lograron hacer las gestiones como para poder ser el sponsor oficial. Creemos que hemos hecho las cosas de forma correcta en cuanto a lo que implica todo el motociclismo de velocidad en especial, y ha sido un camino que yo creo que se va a recorrer bacán ahora, porque viene todo este año, estamos recién empezando, empieza la primera fecha ahora en unos días más. Yo creo que este año va a ser increíble para nosotros
y la gente también va a lograr conocer la marca, que es algo que hemos querido desde hace años. Ya saben, banda, aquí abajo les estoy dejando todos los datos de Alpha Moto Store, en donde van a poder encontrar toda la indumentaria anti-DEA que desde hoy, y lo voy a decir ahora, es parte de la familia de Hudson Farra. Así que Luke, vale hermano, gracias por creer en esto. Vienen hartas sorpresas, de hecho vienen hartos regalitos para ustedes. Usted sabe que también cuido mucho a la comunidad, es importante que ustedes estén tan felices como estoy yo. Nosotros nos estamos despidiendo, nos estamos viendo en unos días más con otro capítulo. Me despido desde acá, mi nueva casa. Nos estamos viendo y ya saben, buenas rutas. Nos vemos.